Y justamente sobre este tema, la cumbre internacional que iniciará a las 11 de la mañana con 20 delegaciones que pondrán sobre la mesa a Venezuela. Hablamos a esta hora con Leosines García, político opositor venezolano. Buenos días, ¿y cómo percibe Venezuela un encuentro en el que ni la oposición ni el gobierno tienen delegación en Bogotá? Carolina, buenos días, un gran saludo a Colombia. Lo vemos y lo entendemos porque eso es un acuerdo de los gobiernos que están asistiendo hoy a la cumbre, un acuerdo del gobierno colombiano, el gobierno venezolano y también Estados Unidos, que está muy cerca de la negociación de que no íbamos a participar en las reuniones los sectores de oposición ni tampoco el sector de gobierno para que los cancilleres y las diferentes delegaciones puedan discutir los asuntos sobre Venezuela sin las presiones. Por eso el presidente Petro recibió el día domingo una delegación de la oposición que estaba presidida por Gerardo Blay, que es el jefe de la delegación opositora en las negociaciones que se llevan a México. Más allá de lo que ha pasado ayer, los opositores venezolanos tenemos mucha fe en la cumbre, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que tenemos con el presidente Petro, lo estamos acompañando aquí. ¿Por qué? Lo acompañamos en esta cumbre porque queremos que esta cumbre de Colombia sobre Venezuela sirva para reactivar las negociaciones en México que están estancadas entre el gobierno y la oposición venezolana, para que de esas negociaciones en México terminen las garantías electorales que necesitamos en la oposición venezolana para presentarnos en unas elecciones que sean libres y democráticas y no como hasta ahora, que en Venezuela, como todo el mundo sabe, hay serias dudas sobre la transparencia de los procesos electorales y sobre quienes podemos aspirar a cargos públicos en Venezuela. Más del 80% de la gente que puede realmente ser elegida en Venezuela está inhabilitada. Por ejemplo, yo lideré las encuestas a la alcaldía de Caracas el año pasado según la encuesta Interlace, que es la encuesta que más consulta el gobierno venezolano, y duré 48 horas de candidato después que la oposición me anunció, porque el gobierno me inhabilitó sin tener sentencia ni ser funcionario público. Leosines, según su perspectiva, ¿qué tan fracturado está el chavismo dentro de sí mismo? Hay quienes conservan el chavismo más puro, pero hay quienes son maduristas y del mismo modo en la oposición que también está profundamente fracturada. El chavismo se debate hoy entre qué camino va a elegir. Si va a seguir el camino de las oprobiosas dictaduras de Nicaragua y el régimen cubano, o si ve el ejemplo de Colombia con Petro, el ejemplo de Brasil con Lula, el ejemplo de Chile con Boric, que aunque son gobiernos de izquierda, mantienen los principios democráticos. Venezuela se ha convertido, perdón el término, en una suerte de guarida de los enemigos de Occidente, que conspiran contra los valores de Occidente. Y lo que está en discusión es los sectores radicales horrorosos del chavismo que quieren llevar al gobierno del presidente Maduro a las orillas de la dictadura cubana, o quienes desde el chavismo dicen que el modelo fracasó, y en eso coinciden con nosotros en la oposición, que el modelo económico fracasó y que debe haber una suerte de perestroika, un viraje como el que hizo la Unión Soviética con Gorbachov. En síntesis, Venezuela está así, es verdad, porque las sanciones económicas han agravado la situación, pero Venezuela está así realmente por la aplicación de un modelo colectivista que en todas partes del mundo donde se ha aplicado ha fracasado, que es el modelo socialista, que criminaliza la propiedad privada, la libre empresa y que convierte a la gente de ciudadanos en bestias de carga. Profundizando un poco más en el encuentro de hoy, ¿cree que la salida en Venezuela es que se levanten las sanciones para unas elecciones libres y justas, que es lo que ha pedido reiteradamente el presidente Nicolás Maduro? Entiendo que el presidente Petro, en la reunión con el presidente Biden y en la reunión con la delegación de la oposición el día domingo, planteaba dos temas. El tema que entiendo se los ha planteado el gobierno de Nicolás Maduro. Uno, el tema de las sanciones económicas, y dos, el tema de la captura, el precio que hay internacional por la cabeza del presidente Maduro. Y aquí yo tengo dos consideraciones. Uno, por supuesto, hay que decidir desde la oposición y la comunidad internacional cómo tratamos al presidente Maduro. Si lo tratamos como un criminal o lo tratamos como un político. Si queremos negociar con él, entonces tenemos que tratarlo como un político y, por supuesto, no puede tener un precio sobre su cabeza. En eso estamos de acuerdo. Ahora, en el tema de las sanciones son una realidad. La situación de Venezuela es previa a las sanciones. Es verdad que las sanciones han agravado la situación, pero, por ejemplo, antes de las sanciones, la producción petrolera pasó de 3.5 millones de barriles a 1 millón de barriles. Eso es producto del modelo socialista. La inflación de Venezuela es una de las inflaciones más grandes del mundo, solo comparable con la Zimbabue de Mugabe en el 2007. Entonces, las sanciones están. Hay que levantarlas, pero para levantarlas tiene que haber una negociación en México,
y para eso debe servir la cumbre de Colombia hoy, para que volvamos a México y que el gobierno dé unas garantías democráticas que permitan el levantamiento paulatino de esas sanciones. Si esa cumbre termina con una declaración de exhortación a volver a México y inmediatamente la oposición venezolana y el gobierno venezolano vuelven a esas negociaciones, esas negociaciones habrán tenido éxito. Y según usted, hoy, ¿quién es la cara visible de la oposición venezolana? ¿Quién sería la contraparte de Maduro? La cara visible de la oposición venezolana son los empresarios, los millones de pobres, de comerciantes, que son víctimas del modelo socialista. La oposición en Venezuela no es exclusividad de quienes ejercemos cargos políticos o dirigimos partidos políticos de derecha, como es mi caso en Venezuela, sino de la inmensa mayoría de los venezolanos que no se oponen a Maduro porque sea simpático o no, que se oponen porque el modelo socialista convirtió a Venezuela, que era la Suiza de América Latina, en la Zimbabue del continente. Señor Leocenis García, político opositor, gracias por haber estado esta mañana en Noticias Caracol. Un gran abrazo.